AGN Prensa Sindical. Columna del periodista Osvaldo Jara. Los maratonistas del primer peronismo. Pienso que me quitaron la posibilidad de haber sido campeón olímpico. Yo fui 14 veces campeón sudamericano, 5 veces campeón iberoamericano, 4 veces campeón panamericano, hice 29 récords, gané 3 San Silvestre y me faltaba la frutilla del postre, que era ser campeón olímpico, y me quitaron la posibilidad. Yo estaba haciendo, en el año 56, yo estaba haciendo 2 ton y me prohibieron, faltando 5 días, tenía pasaporte, visado y todo, me suspendieron injustamente para investigarme, decían según ellos, para investigarme, me suspendieron y no pude ir a esa Olimpiada, que yo hubiera ganado, porque estaba haciendo 2 horas 23, 2 minutos menos que el que ganó. Yo estaba en pleno apogeo. Verdaderamente fue algo que lo sufrí y es el día de hoy que lo sigo sintiendo, ¿no? Fue una herida muy profunda. Con este testimonio abrimos la columna de nuestro compañero Osvaldo Jara, quien escuchábamos, quien hablaba, quien hacía esta referencia, es el atleta Osvaldo Suárez, y marca también cómo fueron perseguidos los atletas, los deportistas que de alguna manera adhieren a la política peronista. Tenemos poco tiempo, pero queremos que esto se desarrolle de alguna manera. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿qué tal, Gustavo, compañeros? Gracias, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Justamente hablabas de Osvaldo Suárez y ayer 7 de agosto se celebró el Día del Maratonista Argentino en conmemoración de las medallas de oro logradas en maratón por Juan Carlos Zavala en un criollo del 7 de agosto de 1932 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y de Delfo Cabrera el 7 de agosto de 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres. Y por eso hoy, y referente a lo que vos decías, hoy vamos a hacer mención de una etapa en la historia, la del peronismo de los 40 y los 50, y de los atletas argentinos que dejaron una huella. Todos ellos vivieron una etapa de esplendor, no solamente del atletismo, sino del deporte argentino, y después del 55 su declive, pero no se dio de manera natural, sino este declive fue provocado, producido por decisiones político-dirigenciales de la fusiladora y de las posteriores administraciones que le siguieron. Hemos dicho de Delfo Cabrera que ganó la medalla de oro en aquel Juego de Londres, pero también hay que recordar que en esa misma prueba hubo otros 2 argentinos entre los 10 primeros, ya que Eusebio Guíñez y Armando Sensirin llegaron al 5º y 9º lugar respectivamente. Delfo, que era la gran figura de aquella época, ganó en el 51 los Juegos Deportivos Panamericanos de Buenos Aires, y hay que decirlo, fueron los primeros Juegos Deportivos Panamericanos realizados en la historia. Lo hizo Argentina, y Argentina fue primero en el medallero general. Y en esta competencia también vos fíjate qué interesante, hay otro argentino en el segundo lugar, Reinaldo Gorno, un atleta correntino que ya había ganado la maratón de los barrios, que había sido 3 veces campeón sudamericano en la especialidad, y que en 1952 logró la medalla de plata justamente detrás del checo Emil Zatopek, la locomotora humana, un hito con quienes se codearon los deportistas argentinos. Y Gorno también tuvo otras actuaciones muy importantes, entre ellas podemos mencionar la maratón de Nakamura en 1954, que hay que destacar que ese año fue el primer año en donde se permitía que atletas de otras naciones compitieran, y ganó un argentino, ganó Reinaldo Gorno. Y además habíamos hablado de Osvaldo Suárez, este atleta oriundo de Wilde, que en ese entonces representaba a Independiente y que venía en una carrera en ascenso, que se codeaba con grandes del deporte argentino y del deporte mundial, que tenía experiencia en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros, tal es así que en los Juegos Panamericanos del 55 ganó estas 2 pruebas, medalla de oro. Pero también una característica muy importante de muchos deportistas fue que también
podían competir en maratón, y tal es así que Osvaldo Suárez venía teniendo tiempos muy interesantes, y era uno de los números puestos para los Juegos de Melbourne y uno de los grandes candidatos a ganar la medalla de oro. Pero cuando vino la fusiladora, se le prohibió competir debido a su adhesión al peronismo, pero no solamente a Osvaldo Suárez, sino a otros deportistas. Aldo Gorno: prefiero no competir, prefiero a que me sigan declarando profesionales. Prohibió que compitan los Juegos de Melbourne, eran aquella época, pero también hay que recordar que esto va en paralelo con los campeones del mundo del 50, con los esgrimistas de los hermanos Galini, con todos los deportistas que eran parte de la liga, yo te diría mundial, porque estaban en los primeros planos mundiales, y que en el caso de atletismo era una generación de muy buenos atletas, y que debido al rencor, al odio, al resentimiento, al espíritu revanchista de la fusiladora y de sus cómplices, hizo que el deporte argentino, porque no solamente el atletismo, pero en este caso del atletismo, sufrieron un retroceso irrecuperable. Por eso, y a pesar de este antiperonismo recalcitrante, nuestro deber es mencionar a estos hombres y mujeres que hicieron grande el deporte argentino, y es necesario recordarlos también para continuar con sus luchas, porque me parece que la historia del deporte argentino se lo merece y la cultura peronista del deporte se lo merece. Hay que educar en ese sentido también, ¿no? Justamente venimos de hablar con el ministro de Educación y hubo un contrapunto ahí en términos de entender cuál es la transformación tal vez que necesita el sistema educativo, porque la desigualdad cultural también es una desigualdad, y cuando se oculta parte de la historia nacional para ir en contra de lo argentino y poder establecer otra matriz de negocios, como por ejemplo hoy lo es el fútbol, se pierde de vista el potencial deportivo que tiene el país de este arraigo de lo popular, ¿no? El peronismo fue claro, sobre todo también porque lo decíamos en entregas anteriores donde a través de esa articulación social también había un control sanitario de los niños, de los jóvenes y también de los adultos. Todo eso se fue perdiendo y hoy se instaló, ya con los procesos de gobiernos liberales en la Argentina, esa matriz de que el único deporte existente parece ser el fútbol, ¿no? Y se le da muy poca importancia a nuestros atletas. Sí, y algo que creo que es fundamentalmente muy importante, y hay que destacar que estos deportistas también eran militantes, no solamente, como decía el general Perón, militantes de su propio deporte, también eran militantes políticos. Recordemos que Osvaldo Suárez, arriesgando su carrera deportiva, fue a visitar a Perón en Madrid, así como muchos deportistas, por ejemplo el futbolista Montaño, cuando estaba en ese momento en Huracán. Es decir, eran deportistas que no solamente tenían convicciones por su disciplina deportiva, sino tenían una real convicción por un proyecto de país, y me parece que esto es fundamental rescatarlo y tenerlo en cuenta para estos tiempos, para que los deportistas no solamente sean militantes de su propio deporte, sino también militantes de un proyecto de país. Ahí está también el cambio y la batalla cultural que hay que dar en la Argentina para que estas cuestiones no se pierdan, porque son trascendentales. Digo, si vos tenés hoy, sin prejuzgar lo que pueda ganar cada uno, jugadores de fútbol que están peleando en este contexto su mejoramiento de contratos en dólares sin mirar lo que está pasando alrededor, es grave, ¿no? Digo, tenés clubes de fútbol ricos en barrios pobres, y eso también hay que verlo, porque muestra la complejidad social y cómo se ha perdido cierta batalla cultural en nuestro país. Osvaldo, te invitamos para una próxima entrega. La verdad que son muy aleccionadoras, en el mejor sentido de la palabra, tus columnas, porque además de aprender uno puede reflexionar en torno a la perspectiva histórica, que es clave para entender el presente también. Gran abrazo, compañeros.
Abrazo grande, Osvaldo. Así pasó nuestro compañero Osvaldo Jara con Trabajo, Cultura y Deporte, aquí en Palabras Sindicales. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.